noches, República Dominicana, y muy buenas noches también a toda nuestra gente de la diáspora que como cada domingo pues nos sintonizan a través de su canal, ¿no? RNN Canal 27, y por supuesto que esperan este espacio de Infractal. Para mí, como cada domingo, es un placer, un honor, un privilegio el que ustedes nos permitan llegar a sus hogares, nos dispensen también el honor, el grandísimo honor de dirigirnos a todos ustedes para informarles del acontecer noticioso nacional e internacional. En esta oportunidad, mi compañero Randy Estrella anda por el mundo, anda por ahí y no va a poder estar con nosotros hoy domingo, pero sí está conmigo una persona, y es nuestro entrevistado de esta noche, una persona que yo quiero mucho, que es muy humano, solidario, y eso es parte de los dones, digamos, que su Señor, y mi Señor, porque él es cristiano y por supuesto refleja esa paz y ese amor que solo una persona que sirve a Dios puede albergar y mostrar al mundo, ¿verdad? Que conocí por coincidencia, diríamos, o diosidencia, no sé. Creo que la segunda más que la primera, y que a mí me engalana realmente el que él me haya privilegiado, me haya dado la oportunidad de discutir conmigo un tema que para muchos no se entiende muy bien, pero que es un flagelo que afecta a toda la sociedad dominicana. Y qué bueno que una persona que también tiene esa capacidad de empatizar con otros, pues haya tomado ese tema y lo haya convertido en una propuesta de ley. Estoy hablando nada más y nada menos que de mi amigo, diputado por la provincia de La Romana, Carlos de Pérez. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Eduarda. Oye, con esa presentación ya yo quiero que la entrevista se acabe aquí ahora mismo. No, pero tú sabes que yo te quiero muchísimo y Yo que también a siempre, ti. siempre digo que coincidencia o diosidencia. Yo creo que fue más de la Yo segunda. fue la segunda porque yo recuerdo perfectamente la tarde en que te conocí, en la actividad en la que estábamos, que tomaste una participación y yo dije, esa joven es una persona muy interesante. Así que me acerqué, me presenté, te pregunté que si teníamos la misma posición política por el tipo de evento que era. Y así, bueno, empezamos a relacionarnos y para mí tú has sido una bendición, lo cual agradezco profundamente al Señor y a ti por esa oportunidad. No, y para mí también de verdad que ha sido de gran bendición para mí, y sobre todo en momentos muy difíciles. No lo digo en público, más allá, pero agradezco mucho el que hayas estado presente y ese respaldo que Estamos me has aquí, dado. un honor para mí. Y bueno, Carlos, hay un proyecto de ley que has sometido, que se va a Sí, conocer en estos días en el Congreso Nacional, y un proyecto de ley poco comprendido por algunas personas. Primera pregunta, ¿cómo se llama el proyecto de ley? Y la segunda pregunta, ¿qué busca? Y me gustaría que fuera paso a paso. Tenemos una hora para para explicar este hablarlo proyecto, tranquilo. paso a paso, para que la gente entienda el por qué Carlos de Pérez lleva este proyecto también al Congreso O Nacional. sea, muchas gracias. Bueno, el nombre técnico es Proyecto de Ley Orgánica de Pensión Alimenticia. ¿Y qué busca? Lo explico a continuación. Cuando yo trato este tema, me emociono porque me toca profundamente, no por temas personales. Yo tuve la oportunidad de tener un papá presente. De hecho, yo crecí con mi papá. Yo no crecí con mi mamá. Yo crecí con mi papá. Y tenía una madre también que era una madre presente. Ambos ya no están entre nosotros, pero tengo mucha gratitud por ello. O sea, cuando trabajo este proyecto de ley no tiene que ver con un tema personal. Yo no fui un niño abandonado, yo fui un niño querido, un niño bien recibido, bien tratado. Tuvimos carencia, pero eran carencias porque no se podía, no porque tuvo un padre que nos abandonó o una madre que se descuidó, nada de eso. Dicho esto, paso a explicar que creo que era el año 2010 más o menos, cuando desde el segundo piso de la Cámara Civil de la Romana miraba todos los días un número de mujeres hermosas, jóvenes, la mayoría de las veces, haciendo fila para hacer una denuncia
por la pensión alimenticia. Eres abogado de Sí, profesión. Para que la gente sí, entienda el por qué estabas tú allí, no vaya. sí. Bueno, yo terminé la universidad cuando tenía 22 años, empecé a ejercer cuando tenía 24, así que en este momento tengo unos 22 años ejerciendo el derecho, Poquito. un poquito. Ella no había nacido, tú tampoco. 96. 26. Ah, yo decía, me tiene muy engañado. Entonces, desde el segundo piso yo veía esa frecuencia de por lo menos 60 mujeres jóvenes y hermosas, todos los días, haciendo fila, sin asiento, para ser atendida en un espacio que no debe medir más de 1,5 metros por 2 metros de pies, donde cuando estaba denunciando todos los demás estaban escuchando, porque es así los espacios que se destinan al tema de la pensión alimenticia, incluso al día de hoy. Una cosa totalmente indigna. Entonces, empecé a pensar que debían haber mejores formas de gestionar el tema de la pensión alimenticia. Y a partir de ahí empecé a leer legislación de Chile, de Colombia, de México, Estados Unidos, Puerto Rico, Argentina, Italia, Uruguay, viendo qué hacía cada país con ese tema que es demasiado sensible, a mi juicio, que es demasiado humano y que tiene un impacto en la población dominicana que ronda el 40% de las familias. Ok, me detengo aquí porque has hecho un ejercicio de derecho comparado Sí, para que la gente entienda, ¿verdad? En términos sí, llanos, derecho comparado, ha visto legislación de diferentes países. Es de régimen orgánico porque versa sobre derechos humanos y fundamentales, sí, fundamentales, es decir, estamos hablando que regula también a una etapa muy vulnerable, que es la etapa de la niñez, sí, y la responsabilidad que deben tener ambos padres en la adecuación o vamos a decir educación por la posterior inserción de un niño que así crezca en un es. entorno saludable. Y tercero, y donde me gustaría que hagas hincapié, es en esta estadística que has planteado de que más del 40% de la población entonces se presenta, ¿no? Por concepto de pensión alimenticia, más allá de lo que has planteado también de las condiciones indignas en las que se En la que conocen se hace, claro. estos casos que violenta, a mi juicio, en esas La dignidad de condiciones, la mujer la y dignidad la dignidad de los niños también. y algo muy importante, un derecho que está consagrado en la Constitución, que es El el de acceso la intimidad y el acceso a la a la justicia, justicia. claro que sí. Bueno, empecemos por el principio. El informe general del 10º censo que hizo la República Dominicana, ahora en el año 2022, dice que las familias monoparentales en República Dominicana oscilan entre el 40 y el 45%. De ese 40 a 45%, 93% son hogares cuya cabeza de ese hogar es mujer. Oiga, entre el 40 al 45% es las familias monoparentales. De ese 40 a 45, 93% está encabezado por mujeres. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos una población femenina que se está quedando atrás en su progreso personal porque tiene que desarrollar sus habilidades, su talento, su tiempo o sus pocas posibilidades para tratar de criar hijos sola, sin el apoyo del padre. ¿Por qué? Porque apenas 7% de los casos son casos encabezados por hombres y 93% de los casos encabezados por mujeres. Ahora tenemos una frecuencia de 18,000 demandas de pensión alimenticia al año, pero son las menos, porque la mayoría de las mujeres no acuden por la indignidad del proceso, por lo tedioso y costoso que es para ellas, pero además porque algunas están amenazadas de, si me llevas al tribunal, te mato, hago esto, hago lo otro. Entonces, es bastante complejo el tema de la pensión alimenticia y la falta de apoyo estatal para las mujeres que están en estos casos. Has hablado, y por eso estos temas son, digamos, muy, muy complejos, porque eh, la gente no le gusta hablar de estos temas, le tiene vergüenza. Sí, Eso, claro. eso es un factor. Pero tú has dicho un número que es importante, 18,000
casos de pensiones al año. Esas son las que llegan al Poder Judicial. Las que llegan al Poder las que Judicial. tienen sentencia y son estadísticas de marzo de este año. Pero me gustaría saber, porque hay otro tema que se da. La mayoría de los padres que llegan al tribunal, y hay algo en tu proyecto de ley que evitaría eso, se presentan diciendo que no tienen los recursos Que son unos suficientes. pordioseros. Es más, hay padres que se presentan en algunos juzgados porque tienen algún tipo de situación o algunos tribunales como prósperos empresarios, muestran las pruebas de que son prósperos empresarios, pero entonces cuando llegan al tribunal de niños, niñas y adolescentes para conocer, casos de pensión, se presentan ganando hasta 15,000 pesos. Sí, claro, y menos de ahí. Entonces, ¿qué contiene el proyecto de ley para salvaguardar el derecho que tienen estos niños? Porque aquí piensan que son las mujeres, pero no, son estos niños, son los menores de edad que deben ser protegidos por la legislación dominicana para salvaguardar a estos niños y que estos niños puedan tener una educación de calidad. Sí, mira, empecemos porque la ley vigente establece que cuando no se logra establecer el salario, se debe tomar en cuenta que perciben por lo menos el salario mínimo legal. El proyecto de ley nuestro también contiene esa disposición. Ahora, el proyecto nuestro, adicionalmente a eso, habla de signos externos de riqueza. Habla adicionalmente a eso de la actividad probatoria que tiene que hacer el tribunal previo a la primera audiencia. ¿Cuáles son los signos externos de riqueza? Carlos dice que él no es empleado o que no gana, pero tiene 10 apartamentos rentados. Viaja de vacaciones 2 veces al año. Los hijos que viven con él viven en mejor situación que los que no viven con él. Tiene un vehículo de alta gama. Tiene unas condiciones económicas que permiten determinar que hay un choque entre la historia que él le cuenta al tribunal y su estilo de vida. Esos signos externos de riqueza también son medio de prueba, pero también en nuestro proyecto de ley nosotros incluimos el perjurio como sanción. ¿Por qué? Porque no debe permitir un tribunal que una persona que llegue en un vehículo del año, siempre que es propio a las audiencias, diga, no, es que yo soy un infeliz, yo lo que me dedico es a chiripear, y que entonces el tribunal todavía logre comprobar que tiene un vehículo de alta gama, que está a su nombre, no pueda sancionarlo. Entonces nosotros incluimos en nuestro proyecto la sanción para el que distrae los bienes, la sanción para el que presta nombre, porque curiosamente hay muchas suegras, es bastante curioso porque las suegras son mujeres, que para que el hijo no cumpla su deber con algún hijo o algunos hijos, permiten que las cosas sean puestas a su nombre. Se transfieran. Se transfieran para que él frente al tribunal aparezca como un insolvente. Entonces, esas conductas también en nuestro proyecto son sancionadas porque al final del camino al que hay que proteger es al menor de edad que no puede proveerse. Y protegiendo al menor de edad, de camino se protege a la mujer también porque le evitamos la indignidad del proceso que ya conté, le evitamos más de 1 año y 6 meses para percibir el primer pago, porque es tedioso el proceso. Se lo cuento brevemente. Tiene que venir a la fiscalía un día a hacer la denuncia. Le dan una autorización para citar a la contraparte. Ella tiene que buscar un alguacil y pagarlo. Que son 3,500 pesos. Depende de la distancia que viva la persona. Inicialmente, o sea, sí. Presumimos, o yo voy a presumir que esa es, vamos a decir... como la tasa común. La tasa común. La tasa común. Siempre va a depender de la distancia. Si vive cerca puede ser 800, 1000, pero a veces él vive en Elías Piña, digamos. El promedio son 3,500 pesos. Vive en Santiago, por ejemplo. Entonces, le notifican. El abogado le dice al que falta la primera cita, no lo mandan a buscar preso. Él no viene. 3 meses después le mandan otra cita más. Vuelve allí y paga. Entonces, cuando vienen a la fiscalía, él dice que él no trabaja o que ese muchacho no es suyo. Entonces se levanta un acta de no acuerdo y se envía al tribunal. Ya vamos por 7 meses. 3 meses después en el tribunal tenemos la primera audiencia para producción de pruebas. Cuando le piden la carta al empleador de cuánto él gana,
en qué trabaja, le envían a Impuestos Internos una certificación de los movimientos de él o a la superintendencia de banco. Entonces eso viene y regresa como en 4 meses. Ya vamos por 1 año y 1 mes. Esa mujer no ha visto un peso. Pero si se le pide la prueba de paternidad, también Se retrasa el atrasa no proceso. solo eso, sino que la prueba de paternidad tiene que pagarla a alguien. La mujer que está reclamando pensión porque necesita que alguien cumpla su deber, no tiene dinero. Y él dice que no tiene para hacerse la prueba, el Estado no la cubre. Eso vamos a hablar ahora mismo de ese tema, al volver de una breve pausa comercial para ver si también se contiene el que el Estado pueda pagar la prueba de paternidad en el proyecto de ley. Ustedes no se muevan, amigos, que regresamos con este interesantísimo tema aquí en Infractal. De regreso, amigos, en Infractal, recordarles que conversamos con Carlos de Pérez con este interesantísimo proyecto de ley que busca proteger a los menores y, por supuesto, la dignidad también de una mujer que va reclamando apoyo, no para ella, sino para que el padre de sus hijos, con quien mantuvo una relación, pues pueda cumplir con el 50% de la responsabilidad que implica trabajar un hombre o una mujer de bien y que esa persona tenga las condiciones, ese niño tenga las condiciones económicas y sociales para que se convierta en un adulto responsable y un ente responsable socialmente. Hablábamos antes de ir a la pausa, Carlos, del tema de la prueba de paternidad, porque los hombres que no quieren hacerse responsables de su hijo siempre recurren a que el niño no es de él o la niña no es de él. Entonces, ¿quién paga la prueba? Está contenido en el proyecto de ley y posterior a eso vamos a hablar de otro tema que también ha sido fustigado y que no se comprende de este proyecto de ley. Bueno, la prueba de ADN en principio tiene que pagar la persona que alega no tener el vínculo de filiación, en principio. Ahora, en nuestro proyecto nosotros proponemos alternativas de manera que el Estado, en caso de necesidad, pueda cubrir la prueba de ADN y después se repita. O sea, yo la cubro, se probó que eres el papá, me lo tienes que pagar. La prueba de paternidad. Si me tienes que reembolsar el gasto que hice en eso. Eso por ahí. Pero también nosotros en nuestro proyecto hemos incluido una disposición que es poco común. En Panamá recientemente se ha incluido esta variante, pero es poco común, donde decimos, bueno, si una mujer maliciosamente le atribuyó a un hombre la paternidad de un niño que no es suyo, este hombre tiene derecho a que se le devuelva lo que ha invertido en un niño que no es suyo, siempre dejando un espacio a que el juez pueda ponderar. ¿Por qué? Porque yo creo que sinceramente una mujer puede atribuirle un niño a un hombre creyendo que es suyo. Lo creo. Por el tema de que hasta el 5.º día se puede dar el embarazo. Pero se da el caso de mujeres que demandan a un hombre por pensión alimenticia, pero también demandan a otro. O demandan a uno por pensión alimenticia, pero reciben una mensualidad de otro hombre al que ellos también le atribuyeron la paternidad y que ellas fueron y lo declararon sola. Eso pasa también. Entonces, qué bueno que tú aclaras ese punto y discúlpame que te interrumpa, Carlos, porque se ha entendido en los medios de comunicación que es un proyecto contra los hombres. De ninguna manera. Entonces, es bueno que tú aclares eso porque muchos hombres han manifestado su inconformidad, digamos, diciendo, pero hay mujeres que le pegan muchachos a 2 y 3. Entonces, sí, para que también lo puedas matizar y aclarar acá. De ninguna manera. De hecho, cuando yo propongo que la pensión alimenticia sea bancarizada, yo propongo o procuro con eso, esa bancarización permite una trazabilidad. Esa trazabilidad le da la oportunidad al hombre de siempre probar que pagó y a la mujer también de siempre probar si pagaron o no, pero le da la probabilidad al Estado de que sin que haya confrontación entre el hombre y la mujer, el Estado persiga al que ha incumplido, porque el sistema le notifique el incumplimiento. Eso también protege al hombre, porque conozco casos también en el que la mujer, sabiendo que es desorganizado el hombre, 1 año después ella necesita un poquito de dinero adicional por cualquier cosa, él le ha pagado, pero ella sabe que no guarda
recibo porque es desorganizado, porque una relación de confianza, y ha terminado el hombre preso y ha tenido que pagar un monto que ya pagó. En mi proyecto también él está protegido por la trazabilidad que permite la bancarización, o sea que hay una protección que va enfocada en los menores de edad, enfocada en los niños. Ahora, esa protección se derrama por un efecto sombrilla en beneficio de la mujer con el tema de la dignidad, de acortar los plazos, de un proceso más cercano, en beneficio del hombre porque puede siempre probar que ha pagado, y además porque incluso las sanciones que nosotros promovemos tienen una capa para su cumplimiento que es totalmente diferente a lo que tenemos hoy. Otro elemento que ha sido fustigado en los medios de comunicación y que no se entiende es el hecho de que en este proyecto de ley que propones plantea o se plantea el que la edad, ¿no? En que el menor en la República Dominicana uno es mayor a los 18 años. Sí. Pero tú propones el plazo para la pensión alimenticia sea hasta los 21 años. Me gustaría que lo matizaras, yo lo entiendo, el por qué. Tengo muchas amigas que sus papás han sido irresponsables y han tenido que coger préstamos educativos para financiar su educación, porque sus madres, que tienen otros hijos y otras responsabilidades en la casa, porque sus padres no han sido padres responsables ni presentes, se limitan y forman otras familias, y entonces se limitan a las familias que ya no tienen esa presencia. Y tengo muchas amigas que al día de hoy están pagando sus préstamos educativos de sus carreras de licenciatura. Entonces, saber para que la gente, y yo por eso quise traer precisamente y lo digo con mucha responsabilidad, dedicarle tanto tiempo a este proyecto, porque la gente, como no se ve inmersa y no le ha tocado de cerca una situación como esta, pues no lo entiende, no entiende el por qué hay que garantizar que los niños que ya por X o Y razón sus padres no pueden convivir, no son pareja, necesitan garantías. Sí, claro. Y por eso traje este proyecto y quise invitarte. Me gustaría que lo matizaras, que pudieras abordarlo y que precisamente pudieras hablar de esas garantías que debe tener una persona que se está insertando a la sociedad, porque apenas acaba de cumplir 18 años. Claro. O sea, eso es un muchacho todavía. Yo era un muchacho a esa edad, aunque yo trabajaba, pero yo era un muchacho. Mire, el proyecto procura una extensión hasta los 21 años de la pensión alimenticia en determinadas condiciones. De hecho, al día de hoy, el artículo 73 de la ley 8701, que es la de Seguridad Social, permite que haya una cobertura de salud hasta los 21 años si estudia. Entonces, esa cobertura de 18 a 21, con la condición de si estudia, también la hemos incluido en el proyecto de ley orgánica de pensión alimenticia, con otra condición adicional, si estudia y tiene calificaciones de excelencia académica. ¿Por qué? Porque lo estoy viendo en el chico que decide, o la chica que decide seguir estudiando con excelencia y que sea continuo. No es uno que se inscribe cada semestre para mandárselo al papá para que siga pagando, que hay gente que hace eso, que se inscribe cada semestre en la universidad. Y abandona. Sí, no vuelve más. Lo hace en la UAS, por ejemplo, para pagar nada. Se inscribe todos los semestres hasta los 21 años para tener la cobertura de salud. No, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo el que pruebe estudios ininterrumpidos y con excelencia. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que la madre que vive con el chico es el que carga con la universidad, porque a los 18 no lo emplean de una vez. A los 18 no está preparado. Se convierte en adulto y empieza su preparación. Claro, hay gente como tú, como yo, que empezó a trabajar más temprano. Sí, yo de los 13 trabajo, ¿eh? Sí, que empezó a trabajar más temprano. Bueno, yo a los 13 convencí a mi papá que me dejara salir a limpiar zapatos. Él no quería, pero lo convencí ¿Tú sabes de que no iba a dejar la escuela, y así fue que pude Tú sabes hacerlo. que en mi casa, el que viene de familias trabajadoras, es así. En mi casa, yo a los 13, ellos me ponían a hacer cosas. Sí. Y por ejemplo, en casa, yo tenía normas y reglas el lunes te toca fregar, el martes tal cosa, tal día. En mi casa era así. Entonces, yo crecí viendo ese ejemplo de trabajo
Y uno eso es lo que hace. Ya yo a los 17 estaba buscando Dar trabajo. pecado, como Dar dice. pecado, claro. Pero obviamente sin descuidar Tus mis estudios, claro. responsabilidades. Previo ya, yo entré a trabajar de una vez. Yo cumplí 18 en octubre y ya yo estaba terminando una pasantía y me dejaron fija ahí. Sí, pero ese no es el caso de De la todos. regularidad, Esa no es la exacto. regularidad. Entonces, esa parte de esa eventual prolongación, digamos, está condicionada a la excelencia académica, que termina siendo beneficiosa para los padres también, porque la verdad es que las personas formadas tenemos más posibilidad de insertarnos en el mercado laboral, de ser más productivos. De hecho, hay estudios, y te pasaré una info que hicimos para que la tengas, que demuestran que las personas que crecen en familias monoparentales y que incluso los sectores donde más familias monoparentales hay menos posibilidad de insertarse en el mercado laboral, más posibilidad de caer en la delincuencia juvenil. O sea, el problema de la pensión alimenticia no es tan pequeño como algunos lo ven de rojo con rojo, no, es más complicado de eso, es más complejo. ¿Por qué? Porque cuando una persona se derrapa a la delincuencia juvenil, él no atraca a sus padres. Él te puede atracar a ti, me puede atracar a mí, puede atracar a otra persona. Entonces, el impacto de ese incumplimiento de la pensión alimenticia ya salió del ámbito de lo privado para impactar en lo público. Entonces tú lo que estás diciendo, se lo voy a graficar a la gente llanamente, tú lo que estás diciendo aquí es que las familias, lamentablemente, compuestas Por un solo de los por padres. un hogar monoparental, donde hay carencias y niveles altos de desigualdad y cero involucramiento de uno de los dos padres, da delincuente. Eso es lo Es una que estamos posibilidad, tratando. y lo peor es que el impacto es mayor en niñas. O sea, el impacto negativo de la monoparentalidad cuando el otro está ausente, en niñas el impacto es mayor. La posibilidad de insertarse en el mercado laboral es más bajo. Claro, porque es que Impacta más. las mujeres tenemos de por sí, y discúlpame Carlos, tenemos de por sí muchos retos Sí, claro, como mujeres que superar. A las mujeres también se nos exigen más. claro. Inclusive, son otros debates también que no necesariamente están contemplados en la ley, pero por ejemplo, la mujer lleva una carga mucho más fuerte en esta sociedad porque la mujer tiene que ser esposa, tiene que ser compañera, tiene que ser trabajadora, que tiene que Es cuidar a más los complejo. niños, que también que cuidar, está el tema de las políticas de cuidado, que cuando llega a la casa el trabajo sigue. O sea, son muchas cosas que involucran la vida diaria de una mujer, pero desde niñas también, si no hay el acceso a condiciones dignas, imagínate tú, aquí en la República Dominicana todavía estamos hablando y vi un estudio reciente y una amiga que a propósito del Día Internacional, y disculpa que me extienda, del Día Internacional de la Salud Menstrual de la Mujer, pues hizo un comentario de que aquí en Monteplata y en algunos campos de la República Dominicana las niñas dejan de ir a la escuela, pero es para que entendamos, dejan de ir a la escuela no porque no quieran ir a la escuela. No, porque tiene la menstruación y no tiene toalla sanitaria. Es Entonces, una es realidad una eso. realidad de la República Dominicana, una realidad que nos toca, que nosotros tenemos. Imagínese usted cuánto más que un padre no esté Y a presente, veces reutilizan las toallas sanitarias. lo cual es Es una cosa poco poco higiénico. saludable, poco de todo. Pero a veces, siempre me gusta decir que los que vivimos en ciudades como La Romana, el Distrito Nacional, pensamos que ese es el país. Ese no es el país. Esa es una parte del país. Entonces, cerrando por mi parte esta parte de la conversación, el abandono de uno de los padres es el abandono de un niño, de los sueños de ese niño, y el abandono del futuro también, porque esos niños abandonados de hoy son los que van a ser mañana padres, que van a repetir esa conducta. Entonces, en el proyecto, yo lo proyecto sus resultados a 20 años. ¿Cómo sería República Dominicana si cada padre decide cumplir la parte que le toca? ¿Cómo sería? Y cuando Si hablamos de la parte que le toca, no solamente estamos hablando en términos económicos. No hablamos en términos económicos, pero el aspecto cariño, por ejemplo, ese no se puede imponer por más que se quiera. Entonces, como no te puede imponer el aspecto cariño, sí te puedo imponer la responsabilidad como padre de aportar
la porción alícuota, la parte que te toca en la parte alimenticia, que no es 50-50. Se repite hasta la saciedad que es 50-50, no. Tanto la ley vigente como la que yo propongo habla de proporcionalidad. Porque si tienes un niño que tiene un costo, digamos, de 30,000 pesos y la madre gana 20,000 pesos, el 50% de eso son 15,000, que es el 75% de su ingreso, pero el papá cobra 200,000. Entonces, el 50% para él, ¿cuánto representa? Un 7%. Así que no es esa proporcionalidad a la que habla la ley, es en la medida de sus posibilidades. Cada uno tiene que aportar, pero no es posibilidades hacia la baja de que, no, yo soy chiripero y no. Es posibilidades hacia arriba, porque la prioridad es el menor. Entonces, se nos quedaron las sanciones administrativas. No, todavía. No te preocupes, vamos a una breve pausa comercial. Venimos con varios temas porque tenemos las sanciones administrativas que planteas. Está en el tema de la proporcionalidad. Tú sabes que hay niños que tienen condiciones especiales. Está también establecido. Y quisiéramos hablar de ese tema, de cómo lo contempla esa ley, porque esos niños necesitan otro tipo de atención. A ustedes, amigos, no se muevan porque en breve continuamos acá en Infractal con más en este interesantísimo tema que ya ven, nos estamos quedando cortos. De regreso, amigos, en Infractal con esta interesante conversación, este interesante proyecto de ley que nos trae el diputado por la provincia de La Romana, Carlos de Pérez, sobre pensión alimenticia. Al ir a la pausa, pues hablábamos de las condiciones de vulnerabilidad específicas en las que se encuentran los niños con habilidades cognitivas diferenciadas, ¿verdad? Sí. Y también las sanciones administrativas. Entonces, el escenario es suyo. Muchas gracias. Bueno, en este proyecto también incluimos una pensión especial para los niños que tienen capacidades diferenciadas, porque estos necesitan más. Conocí un caso con este proyecto de ley. Es impresionante la cantidad de mensajes que recibo todos los días, por todos los medios. Estaba contestando uno ahora mismo. Por todos los medios, hablándome de, tengo un caso, el papá de mi hijo que tiene 7 años, nunca me ha dado un peso. Tengo un caso, tengo una hermosa niña con espina bífida, recuerdo siempre ese mensaje, tiene 13 años, el papá nunca me ha dado un centavo. O el de otra chica que también conocí en este proceso, que me dice, mi hijo tiene 8 años, es autista, requiere terapia diaria, 6,000 pesos por día. El papá nunca me ha dado un centavo. Entonces, frente a temas como ese, no se puede ser indiferente. No se puede. Un tema como ese requiere que todos digamos, de verdad está bien que Juan abandone a María con los 3 niños y lo veamos en el comedor los fines de semana bebiendo, o lo veamos dándose la gran vida, o lo veamos en la plaza presentándose como el gran señor. De verdad eso está bien. Yo creo que la sociedad tiene que ponerse de pie y decir, no, señor, aquí el que no mantiene a sus hijos, la sociedad no lo ve bien, no lo acepta, no lo asimila, la sociedad lo denuncia, la sociedad lo expulsa. Es que hay otras sociedades que incluso lo hacen de esa forma. O sea, sí, usted tiene que ser responsable con la vida que no decidió venir a este mundo. Que usted la trajo. Usted la trajo. O sea, si usted no, y eso es un mensaje tanto a hombres como a mujeres, si usted no va a ser responsable de la vida que usted va a traer a este mundo, entonces no la tenga. O sea, bueno, cuídese. Prevenga el embarazo. Exacto. Que yo lo veo en la prevención. No es que lo matemos. No es eso lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es, hay miles de métodos para prevenir. Claro. Sí, yo lo veo en la prevención. Claro, yo igual. O sea, lo que estoy diciendo, para que no se malinterprete, es, usted no está preparado para una responsabilidad de esa envergadura. Entonces usted lo que tiene es que prevenir. Sí, hay profiláctico bastante barato. No hay necesidad de la exposición si no va a asumir la responsabilidad. El resultado. Entonces, viene después de esto, de la pensión para los que tienen capacidades diferenciadas, también ahí hablamos, porque hay gente que tiene capacidades diferenciadas, pero que eventualmente se puede insertar al mercado laboral en el futuro, con terapia, con cosas, pero también es de por vida para las personas que nunca serán autogestivas.
De hecho, está así en las normas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos algunas normas que están dispersas. Entonces, en este proyecto, yo digo, primero recojamos todo lo que tenemos y adicionemos lo que no tenemos, como la bancarización, como la red nacional de deudores alimentarios y la red nacional de deudores alimentarios morosos, que ahí es donde vienen las sanciones administrativas que hemos propuesto, que son sanciones que funcionan en otros países. En Uruguay, por ejemplo, la mayoría de las sanciones que yo presento funcionan. Pero en Italia, si usted va a renovar su pasaporte, usted tiene que llevar una certificación de la madre de sus hijos que diga que usted está al día en la pensión alimenticia, si no, no se lo renuevan el pasaporte. Entonces, no es como algunas personas han señalado que hay inconstitucionalidad porque por un lado ataca la libertad de tránsito, por otro lado la libertad del trabajo, libertad de empresa, de contratación, nada de eso. Porque si lo buscamos, el derecho a tránsito en la Constitución termina diciendo con arreglo a la ley. ¿Qué quiere decir? Que siempre una ley puede limitar esa libertad de tránsito bajo ciertas condiciones. Si buscamos la libertad de trabajo, dice de acuerdo a las disposiciones legales, que quiere decir que una norma inferior a la Constitución puede limitar ese derecho. Si lo vemos desde el punto de vista de bueno, ya hablé del de tránsito, que la gente dice, no, que no puede salir del país. La ley vigente también lo contiene. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que es inefectiva. ¿Por qué? Porque todo es manual. Porque cuando a María le dan la sentencia, ella tiene que notificarla a la Procuraduría, a Migración. Entonces, que Migración lo ejecute, no lo ejecute, lo que sea. No, yo digo, espérate. La tecnología permite La trazabilidad. la trazabilidad y que al día de hoy seamos efectivos en cualquier gestión que querramos. De hecho, hay una app que se llama If This Then. O sea, si hago esto, haz aquello. Que es perfectamente aplicable para este tipo de cuestiones. Y que Estados Unidos, y a propósito de que has establecido el derecho comparado, Estados Unidos lo ha hecho muy bien en ese sentido, porque en Estados Unidos para tú tener algún tipo de documentación estatal, hay estados que son más rígidos que otros, Sí. pero en Estados Unidos el que tiene una pensión alimenticia tiene que cumplir con esa pensión alimenticia obligatoriamente si Claro. quiere ser un ciudadano Con todos los derechos administrativos. con todos los derechos administrativos, si no usted está muerto administrativamente. De hecho, recientemente el gobierno de Estados Unidos ha dado una disposición que es más rígida. Porque antes era, si venías a renovar el pasaporte y no estabas al día, no te lo renuevo. Ahora es, si debes hasta $100,000 en pensión alimenticia, aunque tu pasaporte esté vigente, yo te lo revoco. O sea que es la muerte administrativa. Sí, yo te totalmente. lo revoco. Y además, dicen, empezamos con 100,000, pero vamos a empezar a bajar. Eso es una decisión de hace menos de 3 meses. O sea, el que al día de hoy debe de pensión alimenticia $100,000, le revocan su pasaporte, pero ellos dijeron que van a seguir bajando. Así que ahorita de nada terminan en $10,000. Pero en Estados Unidos, si se le notifica al Departamento de Estado, ellos tienen un acuerdo, por ejemplo, el Estado de California con México. Si se notifica que usted no está al día en la pensión alimenticia, te expulsan del territorio. Entonces, República Dominicana es signataria del Acuerdo de Nueva York de 1958 y acaba de firmar otro acuerdo más reciente este mismo año en el cual se compromete para el tema del cobro de las pensiones alimenticias en el extranjero, que sus sanciones son mucho más rígidas que las que yo propongo, porque también propongo que a través de Cancillería le notifiquemos al país donde está el padre incumplidor, ahí tú tienes a Carlos que no está cumpliendo, y que ese país lo ubique. El consulado, consulado la debida diligencia. Y que usted o se pone al día o lo expulsamos, porque aquí es bastante fácil evadir una pensión alimenticia. Cruzaste la frontera de República Dominicana, ya se acabó. Ya se acabó. Yo también, y a propósito de que tú hablabas de que la sociedad, y hace un momentito, debe ponerse de pie, yo cuando tú hablabas, yo me retrotraía y no era que no prestaba atención, sino que yo decía, esto es un problema moral, ético, es que la sociedad está perdiendo tal vez las condiciones de entender la importancia que implica la presencia de ambos padres en la formación de un individuo
en las condiciones humanas, en las condiciones digamos, de formación del carácter del individuo? Yo creo que sí, o sea, hemos perdido el norte en algunos aspectos, pero quizá no lo podamos imponer moralmente, pero sí debemos imponerlo a través de la ley. O sea, porque es que mantener un muchacho no es una cuestión privada, es una cuestión de orden público. Primero, porque él no puede defenderse, y segundo, por el impacto que tendrá ese menor abandonado en el futuro del país, en la seguridad, en los índices de delincuencia, en la criminalidad y también si será productivo o no será productivo para el país. Es un tema que hay que verlo holísticamente por el impacto que tiene. Por eso insisto, no es un tema privado de papá y mamá, es un tema de orden público, es un tema de seguridad nacional, es un tema holístico que cubre todos los aspectos de la vida republicana si se ve adecuadamente. Saliendo un poquito, ¿verdad? Porque ya tengo que atención. aprovechar los minutos finales de esta intervención. La Cámara de Diputados, se va a sacar ya un poquito del proyecto de ley, claro. La Cámara de Diputados, que siempre yo digo que salvo honrosas excepciones, yo pienso que ha habido una degradación del debate allí. O sea, los debates que se dan no son enriquecedores. Sin embargo, no porque seas mi amigo, pero tengo que decir que he visto que has agotado turnos muy interesantes en los que abordas diferentes temas que son de interés nacional. En esta semana, el Senado de la República aprobó ya de manera definitiva, en primera lectura, algo que en única lectura, lo que se había discutido en la Cámara de Diputados y que precisamente habías planteado una opinión disidente respecto a 600 millones de dólares que se habían tomado en empréstitos. Me gustaría, ya que sí ha sido aprobado en única lectura en el Senado de la República, es decir, que ya esos fondos, ya eso es dinero. Ya eso es dinero, me gustaría saber tu opinión. Bueno, yo tengo una crítica al tema de los préstamos que están haciendo en la Cámara, bueno, en el Congreso de la República, en ambas cámaras, no por los préstamos en sí. Yo tengo préstamos y he tenido siempre préstamos y necesito más préstamos. Todos necesitamos préstamos. Ahora, no es igual si yo tomo un préstamo para establecer un negocio, para comprar un apartamento, así tomo un préstamo para irme de vacaciones. Son cosas diferentes. Entonces, la semana pasada en la Cámara de Diputados se aprobaron 2 préstamos que sumados daban 600 millones de dólares y ya ayer lo aprobó el Senado de la República. Problema con eso. En el caso del préstamo de 200 millones tenía una condición que tenía que ver con cambio climático. Entonces, pero no te habla de ninguna infraestructura climática, no te habla de una presa, no te habla de nada de nada de eso. Todo lo contrario, en el artículo 5, que lo recuerdo perfectamente, numeral 1, habla de que eran fondos de libre disposición. O sea, apoyo presupuestario. Pero nómina. Apoyo presupuestario, ¿para qué? Apoyo presupuestario, nómina, gastos corrientes, o sea, no es una inversión de capital, es que el gobierno del presidente Abinader ha hecho el presupuesto más en base a los préstamos que a la propia generación de riqueza del país, porque recordarás que es el gobierno de menor inversión de capital que hemos tenido en la historia. Ese préstamo tenía una tasa de 6.27%. Había que, además, antes de recibir el primer peso, pagar 1.7 millones de dólares de una comisión, pero adicionalmente se paga una comisión de 0.85, pero adicionalmente a eso se pagan 25,000 dólares de mantenimiento. O sea, que cuando tú lo analizas bien, dices, ven acá, pero casi la mitad del dinero se queda en el camino del préstamo. Entonces, termina no teniendo sentido. Y yo explicaba que como opositor, yo no me estaba oponiendo a los préstamos como hacían Faride y Paliza, que todos los préstamos eran el diablo, cuando estaban en oposición y después, cosa de la vida, a ella le tocaba presidir la Comisión de Hacienda y defender cada préstamo con la coletilla de no es como en los gobiernos pasados, esto sí se va a usar ¿para qué? Para esto. Para comprar más vacunas de las que se necesitaban y que se dañaran. Para comprar unas jeringas a un precio que en ningún lugar del mundo se puede decir que se compró a ese precio porque es ofensivo. Entonces,
mi crítica va a que el préstamo no cumple con ninguna finalidad específica y que por vía de consecuencia no vas a tener un fruto al final de ese préstamo como de otros más, porque estamos teniendo una frecuencia de unos 3.600, si mal no recuerdo el dato, 3.600 millones de dólares por año es la frecuencia de préstamo del actual gobierno de Luis Abinader. En la Cámara de Diputados también he visto otros debates y me gustaría saber tu opinión ya ahí de manera personal, que a mí me parecen que no deben darse en la Cámara de Diputados. Si usted acomete una acción como persona, como individuo, ¿verdad? El escenario no es la Cámara de Diputados para usted defenderse, no desde el hemiciclo. Entonces, a mí me gustaría saber qué opinión te merecen esos colegas tuyos allí que hacen sus cosas, sus diabluras, fuera de la Cámara de Diputados, y entonces van al hemiciclo. Mira, depende. Tú sabes que la Constitución dice que no hay sanción ni persecución posible por ninguna opinión que se dé durante las sesiones. Entonces, al tener esa protección constitucional, algunos colegas han aprovechado ese espacio para decir lo que en otro espacio tendría eventualmente persecuciones penales. Pero hay que ver si incluso lo que yo hice en mi vida privada, si se ha hecho público o se me genera la persecución por mi condición de diputado. No sé si me estoy dando a entender. Porque a veces pasa en el ámbito privado y no trasciende a lo público, o si trasciende, se mantiene en el ambiente de lo privado. Pero si de pronto lo vinculan con la condición de diputado, entonces ya la defensa se mezcla tanto lo personal como la situación de congresista, y quiero insistir que lo que más ventaja da es la posibilidad de decir desde el estrado, allá desde la curul, lo que quieras decir sin ningún tipo de temor a persecuciones judiciales ni de ninguna naturaleza, porque es la Constitución que dice que no importa lo que tú digas ahí, estás cubierto y no puedes ser perseguido. Entonces, hay algunos casos que no estoy de acuerdo que se haya manifestado desde la curul, pero eso es derecho legítimo y lo respetan. Pertenecen estrictamente al ámbito privado de la persona, pero han decidido defenderse desde ahí porque entienden que le da mayor cobertura. Bueno, yo no me puedo ir a una pausa sin preguntarte esto. He escuchado por ahí que aspiras a ser el vocero de la bancada de diputados de la Fuerza del Pueblo. ¿Cómo está eso? ¿Eso es cierto? Sí, aspiro a ser vocero de la Fuerza del Pueblo. Creo tener las condiciones para representar adecuadamente al partido por un tema de formación, de conocimiento de algunos temas y además por el cariño que algunos de mis compañeros me tienen. Hay otros compañeros valiosos que están en la competición, así que vamos a ver qué pasa de aquí a agosto. Bueno, desearte el mayor de los éxitos en esa competición. Ahí tienen una representación muy buena a mis amigos y compañeros diputados, que todos son muy buenos, pero yo creo que también sería bueno tener a una persona que conozca tanto las leyes, ¿verdad? Como tú ahí. Yo creo que puedo aportar. Que sí, puedes hacer un aporte ahí muy interesante y valioso. A ustedes, amigos, no se muevan porque en breve continuamos con más aquí en Infractal.